Nerviosa la hermana. Pero es que es lo mismo. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Un cordial saludo, como siempre, a cada uno de ustedes. Muchas gracias por apartar un tiempecito de su agotadora tarea diaria para escuchar la palabra del Señor en este su canal Enfoque de Esperanza. Tenemos encima de nosotros un año de muchos desafíos, grandes desafíos. Todo el mundo estará a la expectativa de lo que sucederá en el futuro inmediato y a largo plazo. Pero tengo para ti una gran noticia. Dios está en control. Dios estará con la mano en el timón para cuidarte, para protegerte y para darte paz en tu corazón. Nuestra única misión es poner a Dios en primer lugar. Y lo estamos haciendo en este canal, tratando de llevarte a ti la palabra de la hora. Precisamente hoy tenemos un mensaje que no debe desperdiciar, debe escucharlo con mucha atención, porque se trata de un tema de la hora, las 7 postreras plagas. Gentilmente quisiéramos invitarte para que tú puedas compartir el estudio de hoy, lo puedas compartir con otras personas, para que otras personas entiendan el mensaje de hoy, que es vital. Antes de entregar el espacio al predicador, queremos invitarte para que incline tu cabeza donde quiera que tú estés, para pedir la dirección de Dios en esta hora. Querido Padre Celestial que moras en los cielos, en el día de hoy, Señor, continuamos compartiendo tu palabra con los amigos. Queremos, Señor, que tú nos abres el entendimiento, que tú nos ayudes a prestarle atención al tema de hoy, que es de vital importancia. Te pido de una manera especial que tú guíes al predicador, que le dé la sabiduría del cielo, para que el mensaje llegue claro a todos los amigos que en esta hora están en compañía con nosotros a través de la plataforma, Señor, de Facebook, de YouTube, etcétera, etcétera. Guíanos y guárdanos en todo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El hermano Luis Ramírez con cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermano Zorrillas. Felicidades a cada uno de los que sábado tras sábado sintonizan esta programación. Que la paz y la misericordia de Dios en este año sea derramada en cada una de sus vidas y en sus hogares. Necesitamos la bendición de Dios. Como hemos podido experimentar en el año 2020, desde marzo, estamos sufriendo las consecuencias de esta enfermedad que corre por todo el mundo. Y como decía el hermano, no sabemos lo que este año nos va a traer. Así es que hay que encomendarnos a Dios, porque Él es el único que conoce todas las cosas, Él es el único que puede controlar todas las cosas, y Él es el único que nos puede dar a nosotros el bienestar que nosotros deseamos. En esta tarde tenemos un tema muy importante, porque es un tema que pronto va a acontecer. Hoy nos toca estudiar el capítulo 15 y 16 del Apocalipsis, donde el apóstol y profeta Juan dejó escrita las 7 postreras plagas que caerán sobre este mundo como inicio de la destrucción de todo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 10 nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando llega el momento de las 7 plagas, que este mundo irá a sufrir, irá a ver y a experimentar, solo habrán 2 grupos de personas. Para esa fecha no habrán tantas iglesias, ni nadie podrá decir yo soy de esta iglesia, yo soy de la otra iglesia. Solo habrán 2 grupos de personas. Primero, los que aceptaron la marca de la bestia con la imposición del domingo como día de culto y de adoración. Y los que no la aceptaron y se mantuvieron fieles a los mandamientos de Dios. No habrán más grupos, ni se mencionarán más iglesias. Solamente estos 2 grupos existirán. La marca de la bestia es impuesta por la bestia de Apocalipsis 13:11, que representa a Estados Unidos con las iglesias protestantes en una unión de iglesia y Estado sin precedentes, por una ley que obligará a todos a ir a la iglesia en domingo. Quizás en este momento muchas personas piensen de que esto es imposible que pase aquí en Estados Unidos. Sin embargo, nadie pensó que el Capitolio, donde el Congreso trabaja, podía ser asaltado por una turba y ser destruido. ¿Quién se podía imaginar eso? Vi en Facebook algunos mensajes de personas diciendo, nunca me hubiera imaginado que esto pasara en Estados Unidos. Pero Dios, que conoce todas las cosas, ha dicho que este país va a hablar como dragón y va a imponer una ley obligando a todos sus habitantes y extendiéndose por todo el mundo a ir a la iglesia en domingo por ley. Y el que no lo acepte, dice la palabra de Dios, que no podrá comprar, vender o trabajar. Cuando se inicien estas calamidades de las 7 plagas, la gracia otorgada a cada ser humano habrá concluido. El tiempo de arrepentirse habrá terminado. Por eso Cristo dijo, así como en los días de Noé, será cuando el Hijo del Hombre regrese. Cuando el arca estuvo terminada, entró Noé, sus 3 hijos y sus esposas, y Dios cerró la puerta. En ese momento se terminó la oportunidad de salvación. Cuando comenzó a llover, la gente corrió a la puerta, pero ya no podía abrirse. Lo mismo sucederá cuando caigan las 7 plagas o comiencen a caer. No sabemos en qué momento comenzará, pero cuando llegue, no habrá más oportunidad de salvación para ninguna persona. Cuando las plagas comiencen a caer, la gente comenzará a pedir perdón y a rogar que se les explique la palabra de Dios, pero ya no habrá oportunidad ni quien les enseñe, ni quien les predique. Cristo habrá terminado su obra intercesora en el santuario celestial. Como introducción al capítulo 16, donde se escriben las 7 plagas, vamos a leer algunos versículos del capítulo 15. Y dice el capítulo 15, versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. A estas plagas se les llama la ira de Dios. Estas plagas las sufrirán solamente los que tengan la marca de la bestia, los que eligieron y aceptaron el domingo como día de adoración y de culto. Así lo dice Apocalipsis 14, 9 y 10.
que vamos a leerlo. Apocalipsis 14, 9 y 10 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El texto dice que aquellos que reciban la marca de la bestia recibirán la ira de Dios. Y aquí en Apocalipsis 15:1 dice que las 7 plagas son la ira de Dios. Por lo tanto, solamente aquellas personas que hayan recibido la marca de la bestia sufrirán las 7 plagas. Lo mismo que pasó en Egipto. Los únicos que sufrían las plagas que Moisés trajo sobre este país fueron los egipcios. Los hebreos, que tenían la sangre del cordero que habían sacrificado en los dinteles de su puerta, no sufrieron ninguna plaga. Apocalipsis 15:5 nos sigue diciendo: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Hemos venido estudiando que en el cielo hay un santuario donde Dios auspicia como sumo sacerdote, como intercesor. Hebreos 8, capítulo 8, versículo 1 y 2 nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por eso el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1 o 2 nos dice: hermanos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es en este tiempo que nosotros tenemos la oportunidad de enmendar nuestra vida, de aceptar la salvación, de buscar la verdad a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Apocalipsis 15:6 nos sigue diciendo: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Todas las órdenes, todos los eventos que faltan por concluir en este mundo, las órdenes se dan desde ese santuario celestial donde Cristo y el Padre se encuentran. El Padre haciendo de juez y Cristo Jesús como abogado nuestro. Apocalipsis 15, 7, 8 nos sigue diciendo: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Dice que el templo se llenó de humo, que nadie podía entrar hasta que fueran derramadas las 7 plagas. Es en ese momento cuando Cristo pronuncia lo que está escrito en el capítulo 22:11 de Apocalipsis: el que es injusto sea injusto, el que es inmundo sea inmundo, y el que es justo practique la justicia. Esa es la sentencia que Cristo pronuncia antes de salir del lugar santísimo, terminando su obra intercesora. Y dice el texto: el que es injusto sea injusto, y el que es inmundo siga siendo inmundo, y el que es justo justifíquese, busque, sienta la presencia de Dios más todavía. El tiempo de gracia y misericordia llegó a su fin. Por eso hoy es el tiempo de enmendar nuestra vida, de buscar y clamar al Espíritu Santo, porque es el único que puede guiarnos a la verdad.
Pero no como lo están haciendo algunas iglesias que creen que porque hablan una diatriba de cosas que ni ellos mismos entienden, tienen el don del cielo. No es esa la forma, no es esa la forma en que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Y así entramos entonces al capítulo 16, donde se comienza a describir las 7 postreras plagas. Y dice el versículo 1 y 2 del capítulo 16, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Solamente los que tengan la marca de la bestia, los que hayan aceptado el domingo como día de culto por imposición del gobierno de Estados Unidos, son los que van a recibir las 7 postreras plagas. Y aquí dice que la primera plaga es una úlcera maligna que cae sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. Va a ser muy doloroso. Dice el texto que es una úlcera maligna. Sigue diciendo entonces el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El mar se convierte en sangre, mueren todos los animales. Esta plaga es parecida a la que Moisés trajo también sobre Egipto. Sigue diciendo Apocalipsis 4, del capítulo 16. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado beber sangre, pues lo merecen. La tercera plaga, dice el texto, que cae sobre los ríos y fuentes de las aguas. El Señor elimina toda fuente de sobrevivencia. El sufrimiento se acrecienta para todos los que rechazaron la verdad de Dios y no quisieron obedecer su ley. Hoy en día, multitudes de personas creen que Dios solamente es amor y misericordia, que no es posible que Él castigue. Job capítulo 8 versículo 3 nos dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Y el salmista David nos dice en el Salmo 9:8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Cuando Cristo murió en la cruz sufriendo todo el oprobio, fue cumpliendo la justicia. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros somos los condenados por ser pecadores. Pero Cristo tomó nuestro lugar para darnos una segunda oportunidad de elegir y ser obediente a sus preceptos. Por eso, en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dijo, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a cumplir. ¿Qué quiso decir Cristo cuando dijo, yo vine a cumplir, no a quitar, no a romper? En primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, porque pecado es infracción de la ley de Dios. De ahí viene la pregunta que hace Job, ¿pervertirá el Todopoderoso la justicia? Así es que
que si nosotros volvemos a rechazar esta segunda oportunidad y seguimos en desobediencia, Él nos dará lo que hayamos escogido. Por eso un ángel proclama: justo eres tú, oh Señor, el que eras y que era, el santo, porque has juzgado todas estas cosas. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27, hay un texto muy importante para poder entender un poquito más o mejor lo que estamos diciendo con respecto a que Dios no solamente es amor, sino también es justicia. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 26, 27. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si Dios, Cristo Jesús, habiendo venido a esta tierra a morir en la cruz del Calvario para tomar el lugar de cada uno de nosotros y absolvernos de la muerte que por el pecado nos corresponde, y darnos entonces una segunda oportunidad de elección, y nosotros no queremos elegir la salvación que Dios nos ofrece, entonces ¿qué esperamos? Tiene que llegar el momento entonces en que Dios tiene que pagar, tiene que hacer su juicio. Apocalipsis 16, 8, 9 sigue diciendo: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Cuando esta plaga caiga sobre el sol, la temperatura será exorbitante y ocasionará quemaduras. Pero la palabra de Dios dice que aún en medio del sufrimiento, dice que no se arrepentirán. Al contrario, dicen que va a blasfemar en contra de Dios. Sigamos adelante, el capítulo 16, versículos 10 y 11 nos sigue diciendo: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La quinta plaga cae directamente sobre el trono de aquel que usurpó el lugar de Dios y se hizo pasar como Dios en esta tierra. Este líder religioso hoy en día se atribuye dos atributos que son exclusivamente de Dios: perdonar pecados y la infalibilidad. Pero dice el texto que aquí este líder religioso recibe la quinta plaga como consecuencia de todo lo dañino que hizo al mundo con sus enseñanzas falsas, antibíblicas. Por eso en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, el apóstol nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todos, yo creo que no hay nadie en este mundo quien es el líder religioso que en una forma arrogante
dice que puede perdonar pecados. Y que cuando se borra a una persona de la iglesia ya no tiene más salvación. Pero llegará el momento en que Dios le va a pedir cuentas. Y Dios le tiene reservado a estos líderes de esta iglesia religiosa que han engañado al mundo. Les tiene reservado la quinta plaga. Como consecuencia de su propia rebelión. Apocalipsis 16, versículos 12 al 16 nos describe la sexta plaga y dice el texto: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Dice aquí el texto que la sexta plaga cae sobre el río Éufrates. Aquí tenemos que detenernos un poco para explicar un poquito más amplio lo que significa esta sexta plaga que cae sobre el río Éufrates. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con esta plaga que dice que cae sobre el río Éufrates? Algunos creen que la profecía se refiere al río literal que existe hoy en día. Este río Éufrates nace en el país Turquía y cruza todo el país de Siria e Irak y desemboca en otro río llamado Shatt al-Arab, que se encuentra en Irak. Turquía logró levantar un imperio que duró 600 años en el 1200 al 1800. Hoy en día es un país sin relevancia mundial. Siria fue un reino fuerte que se menciona en el Antiguo Testamento. Hoy en día Siria no es un país nada de fuerte. Y el último, Irak. En el Antiguo Testamento surge un imperio que pertenecía a la tierra de Irak que se llamó el Imperio Babilónico. En la actualidad, Irak está sumido en una pobreza. Por lo tanto, no creo que la palabra de Dios nos quiera indicar que estos tres países tendrán que ver algo en las escenas finales. El texto dice que el río se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Los reyes del oriente, hay unanimidad en que ellos representan a Cristo y sus ángeles cuando regresan a esta tierra a ponerle fin al pecado y a la rebelión que Satanás ha levantado contra la verdad en este mundo. Por lo tanto, el secamiento de este río tiene que significar la caída de un poder que se ha opuesto a la verdad y la ha pisoteado, a quien Satanás ha usado para este fin y tiene al mundo engañado. En el Antiguo Testamento, el imperio babilónico, cuya capital era Babilonia, se consideraba una capital inexpugnable porque estaba amurallada por los 4 extremos y el río Éufrates entraba por toda la ciudad por debajo del muro y sus portones, y por eso ellos se creían inexpugnables.
que nadie los podía vencer, que nadie podía entrar a esa capital donde se encontraba el rey. Sin embargo, la palabra de Dios dice que los medos y los persas, comandados por el rey Ciro, desviaron el cauce de este río y secaron la entrada de esos portones. Y por ahí entraron y tomaron el imperio y asesinaron a su rey Belsasar, que gobernaba en ese tiempo. En Apocalipsis 14:8, un ángel anuncia la caída de Babilonia. Pero Babilonia ya no existe hoy en día. Solo quedan las reliquias ahí en Irak. Y esa ciudad donde supuestamente creció Babilonia se llama Babil, o la gobernación de Babilonia ahí en Irak. Pero son ruinas. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor a nosotros con respecto a esto? Veamos lo que dice entonces Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Una mujer ramera aquí está identificada como Babilonia. Y en la palabra de Dios, una mujer ramera significa una iglesia apóstata, traicionera, que predica mentiras. El versículo 2 dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella, le rinden pleitesía, y los moradores de la tierra han aceptado sus enseñanzas mentirosas, falsas, antibíblicas, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Multitudes llegan a la plaza de San Pedro y tienen a ese líder religioso como si fuera Dios. ¿Qué significa entonces el secamiento del río Éufrates? Cuando el mundo que ha creído en esta iglesia vea que sobre sus líderes ha caído la 5ª plaga y están sufriendo también el castigo de Dios, entonces se darán cuenta que han sido engañados y la abandonarán. Y Apocalipsis 17:16 dice que se volverán en contra de ella. Todas estas personas que se describen aquí en Apocalipsis 17, donde dice que los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuando el mundo y estos líderes mundiales que le han rendido pleitesía vean que estos líderes religiosos también están sufriendo las plagas de Dios por su rebelión, entonces se darán cuenta que han sido engañados. Y entonces dice Apocalipsis 17:16 que van a hacer esto: y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego.
El mundo se tornará en contra de ellos porque han sido engañados. Dios, que lo conoce todo, dice en su palabra que dentro de Babilonia, de esta iglesia apóstata, tiene un pueblo que escuchará su llamado a salir y abandonar esas enseñanzas falsas antes de que caigan las plagas. Ahí está registrado en Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 al 4. Y dice la palabra de Dios: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dentro de esta iglesia apóstata hay personas sinceras que tienen inquietudes en su corazón. Y a estas personas son las que Dios se dirigirá en este llamado: salir de Babilonia, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas. Si hay alguna persona en esta tarde que tiene inquietudes con respecto a lo que le han enseñado, con respecto a lo que ha creído, ore al Señor. Es el tiempo de orar, es el tiempo de pedir dirección, es el tiempo de pedir que el Espíritu Santo, como dijo Cristo, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, pidamos la sabiduría del cielo para poder entender que estamos equivocados y poder entonces enmendar el camino. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Hoy es el tiempo de inquirir: ¿estoy correctamente bien en lo que he creído? No hay que cegarse. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que pedir el discernimiento del cielo. Y hay que saber entonces aceptar si estamos incorrectos o no lo estamos. Hay un llamado de Dios para todos nosotros. Vivimos todavía en el tiempo de gracia. Vivimos todavía en el tiempo en que podemos arrepentirnos. Amigo y hermano que me escuchas en esta tarde, Jesús dijo: venid a mí todos. Él dijo también: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él prometió a nosotros guiarnos hacia la verdad. Busca en este libro sagrado, no aceptes enseñanzas sin antes comprobarlas en la palabra de Dios. Dios nos ha hecho seres humanos inteligentes, con poder de razonar, con poder de discernir. Usemos esos dones que Dios nos ha dado para buscar la verdad de Dios escrita en su palabra. Cuando estas 7 plagas comiencen a caer, la gracia habrá concluido y no habrá más oportunidad. Cuando Dios cerró el arca de Noé y comenzó a llover y la gente comenzó a correr hacia la puerta: Noé, ábrenos, ábrenos, que estamos ahora conscientes, que ahora te creemos, ahora queremos aceptar lo que tú nos dijiste. Ya nadie pudo abrir el arca había sido cerrada. Amigo y hermano, eso es lo mismo que va a pasar en este tiempo. Lo único es que tú y yo no lo vamos a saber. Por eso hoy tenemos que estar preparados. Por eso hoy tenemos que buscar la verdad. Por eso hoy es el día en que nosotros tenemos la oportunidad de leer, de estudiar. Dediquemos tiempo a la palabra de Dios. Dediquemos tiempo a arrodillarnos y pedirle a Dios: Señor, dirígeme. Guíame hacia la verdad. Yo quiero la salvación. Yo quiero servirte. Yo te amo.
pero enséñame cuál es el verdadero camino de la salvación. Por último, Apocalipsis 17, 16, 17 y 18 nos dice dónde fue derramada la séptima plaga. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Cuando la séptima plaga sea derramada, el mundo entero estará en destrucción. El mundo entero estará sufriendo las consecuencias de las otras 6 plagas. Todo será destruido, dice Pedro. Solamente aquellos que hayan creído y aceptado al Señor y hayan se mantenido fieles en la observancia de su ley, de los 10 mandamientos, son los únicos que van a estar de pie cuando Cristo regrese para ser salvados. Cuando Cristo regrese, dije al comienzo que habrán solamente 2 grupos: los que se aceptaron la fidelidad a Dios y los que aceptaron la marca de la bestia. Ambos grupos van a ver la segunda venida de Cristo. Pero solo el que se mantuvo fiel a la palabra de Dios son los únicos que van a ser salvados. Son los únicos que Cristo recogerá. Los otros, los que aceptaron la marca de la bestia, morirán con el resplandor y con toda la destrucción que habrá en este mundo. Dice aquí la palabra de Dios que habrá un gran terremoto. La tierra completa estará convulsa, estará en movimiento. Todo lo que el hombre ha construido será destruido completamente. La palabra de Dios es clara, amigo y hermano que me escuchas. Y por eso es necesario que nosotros estudiemos. Y el deber de nosotros como hijos de Dios es compartir lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y por eso en esta tarde, desde este hogar, humilde hogar, hemos hecho este altar donde la palabra de Dios pueda ser enseñada. Está en ti. Si lo que decimos aquí, tú lo compruebas con la palabra de Dios. Y en esta tarde, si tú estás interesado en estudiar la palabra de Dios, tú te puedes comunicar con nosotros a través de la página. Tenemos libros también que podríamos hacerte llegar. Es de nuestro mayor interés de corazón, porque esa es la misión que el Señor nos ha dado: ir y predicar este evangelio a todo el mundo. Todo el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Es la misión de nosotros, compartir la palabra de Dios con todo el mundo. Y esa es la misión que la iglesia tiene: llevar este evangelio para que todo el mundo escuche lo que la palabra de Dios dice. Que Dios te bendiga en esta tarde. Y que la palabra de Dios pueda haber hecho huella en tu corazón. Y a través de tus estudios tú decidas estudiar más la palabra de Dios. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias porque tu palabra es una lámpara que alumbra nuestro caminar. Enséñanos, oh Dios, a estudiar tu palabra. Bendice a todas las personas que han escuchado el tema y que más adelante lo escucharán o lo verán. Bendíceles, Padre. Sabemos que el tiempo se acerca. El mundo ya nada tiene que ofrecer. Sabemos que lo que viene en este año puede ser peor de lo que hemos pasado en el 2020. Quisiéramos decir lo contrario, Señor, pero no podemos, porque las profecías se están cumpliendo. Y conforme a lo que dice tu palabra, lo que queda es solamente cosas extrañas y fuertes que nos han de pasar. Pero aquellos que hemos creído, manténnos fieles y dignos
de continuar obedeciéndote y aceptando tu verdad como está escrita en tu palabra. Gracias. Gracias por la oportunidad que nos brindas. Bendice este hogar. Bendice todos los que viven aquí, Señor, y que todo el hogar sea salvo cuando Cristo venga. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.